Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les estoy presentando la segunda parte de la historia universal de la alimentación en combate. Bueno, habíamos terminado en lo que era la primera parte con la historia antigua, verdadera historia antigua de la alimentación de los ejércitos romanos, de la guerra de Flandes, de la guerra de los 30 años, de lo que eran las guerras napoleónicas y bueno, la fiebre de los inventos. Y bueno, ahora empezamos con la segunda parte. Como les dije, es un documento bastante extenso, pero bueno, espero que hayan disfrutado la primera. Y bueno, para empezar, en 1917 la historia arranca en ese año, la segunda parte, cuando la crisis había calado hondo en todos los sectores de la sociedad alemana. Las proporciones de los ingredientes para la panificación eran absolutamente variables y dependían de lo que se disponía en ese momento, llegando a emplearse en el mejor de los casos harina de salvado, nabos, productos celulósicos residuales de los procesos de la madera, el reciclado de productos comestibles, acerrín y paja. Así que se pueden imaginar qué clase de pan comía la población en esa época de la Primera Guerra Mundial. Cuando la situación en el frente se complicaba, para el suministro de víveres hacía llegar la comida en contenedores aislados, en madera, dentro de los cuales se colocaban enormes perolas con la comida preparada, y en otros casos, cuando los centros de aprovisionamiento estaban alejados del lugar de las operaciones, se cargaban las cocinas ya encendidas sobre vagones de ferrocarril y se las transportaba hasta las cercanías, de manera que durante el viaje, que podía tardar algunas horas, se iba cocinando o se la mantenía caliente hasta llegar a la zona de distribución, donde varios soldados de cada compañía tenían la tarea, difícil tarea por cierto, de ir a través de los bombardeos y llevarlas por las líneas de su ejército hasta las trincheras. El problema se agravaba cuando las líneas de abastecimiento, como comenté, eran bombardeadas o interrumpidas. Entonces los frentes quedaban desprovistos de alimento, y dependiendo del lugar donde se encontraban, los soldados requisaban viviendas y comercios abandonados para llevarse todo lo que fuera comestible. Pero cuando quedaban aislados de los centros de abastecimiento, en el medio de la nada, rodeados de grandes extensiones de tierra, no hubo más remedio que echar mano a los roedores y a todo bicho viviente que circulara por las trincheras para poder sobrevivir. En cuanto a la comida que se suministraba en los cuarteles, antes y al principio del conflicto, era para todos por igual, sin distinción entre soldados y suboficiales, en tanto que los oficiales comían en sus casas, restaurantes y en el casino de oficiales. Y para los oficiales y suboficiales casados, el ejército les proveía alojamiento dentro de los cuarteles. A la hora de comer, los soldados formaban una fila en las grandes cocinas, cada uno con su plato de loza en la mano, bajo la atenta mirada de un encargado del grupo y un suboficial, para que el suministro se realizara ordenadamente. A partir de 1982 se instalaron cocinas en todos los cuarteles, pero el problema era que no había cocineros profesionales, los que recién se incorporan al ejército en 1915. Al soldado se le administraba una alimentación nutritiva de acuerdo a los modernos conceptos de la época, consistentes en cocidos de papas, legumbres, grasa y carne. De este panorama se desprende, tal como ocurrió en siglos anteriores, que muchos civiles optaron por incorporarse al ejército con vista a asegurarse una buena alimentación diaria, además de un sueldo. Pero esta situación de privilegio de la que venían gozando las Fuerzas Armadas pronto desapareció al estallar la guerra, y Alemania, que fue sometida a un bloqueo por parte de Inglaterra, se vio obligada a implantar un plan de racionamiento que repercutió más sobre la población civil que sobre la militar. En más de 3 años, las tropas británicas, compuestas por los miembros de la Commonwealth
o sea, la Mancomunidad Británica de Naciones, padecieron como sus aliados y enemigos el problema de la alimentación, particularmente en las trincheras, que al momento de su incorporación, la ración asignada por día y por soldado consistía en el gráfico que vemos aquí, ¿no? El detalle que vemos aquí en la foto. Sin embargo, esta ración que las Fuerzas Armadas pretendían llevar hasta 3.574 kilocalorías, cifra sugerida por los expertos en alimentación militar, era solo papel mojado, por cuanto que los soldados en las trincheras no dejaban de quejarse por la poca cantidad y mala calidad de la comida. Como ya quedó especificado, la ración de hierro, o la Iron Ration, era una ración de emergencia para ser consumida en caso de que los canales de aprovisionamiento habituales quedaran interrumpidos, y solo se podían hacer uso de ella con la autorización de un oficial superior, y en ese caso se encontrarían con lo que pueden observar en esta foto, en este gráfico. Este es el detalle de lo que tenían a disposición, que era realmente muy pobre. Al aumentar el número de tropas británicas en el frente de batalla y como consecuencia del bloqueo ejercido por la Marina alemana a la provisión de alimentos y materias primas para Gran Bretaña, la ración de carne disminuyó notablemente, llegándose a distribuir en las trincheras una sopa de guisantes en lata con algunos trozos de carne de caballo. El pan corrió la misma suerte por el razonamiento de la harina, que fue reemplazada parcialmente por el nabo desecado. Teniendo en cuenta la cifra oficial de alimentos suministrados a las tropas inglesas, calculadas en 3.240.948 toneladas durante los 51 meses que duró la guerra, y considerando que de los 8.900.467 soldados movilizaron, murió casi 1 millón, para ser más exactos 908.371 efectivos, nos permite calcular el promedio aproximado para cada soldado británico, estimado en 264 gramos para una ración diaria, lo que nos hace pensar que los 7.996.096 soldados participantes que sobrevivieron a esta gran guerra fueron verdaderos artistas del ayuno. La pasaron bastante mal los muchachos. Una cosa era la ración de combate utilizada publicitariamente para calmar a la población civil, haciéndoles creer que los soldados estaban bien alimentados, y otra era la realidad en las trincheras. Hubo un momento en que los 200.000 soldados aproximadamente que estaban en algunas de las trincheras y en otras ubicaciones elevaron sus quejas por carta al Ministerio de Defensa tras conocer la noticia de que los soldados británicos recibían 2 comidas calientes diarias, versión que se difundió para ocultar al enemigo la escasez de alimentos. Sin embargo, como en todos los lados se cuecen habas, pues los oficiales de alta graduación, como en los demás ejércitos, casi siempre gozaron de la buena mesa. Entre los alimentos que llegaron a consumir los ingleses estaba el famoso maconiche, un guiso con rodajas de nabos y zanahorias, fabricado por la Maconiche Brothers, cuyo sabor era tolerado cuando había posibilidad de calentarlo en la lata, porque comiéndolo frío era realmente mortífero, algo asqueroso. Al igual que los alemanes, la comida era distribuida desde las cocinas rodantes ubicadas en lugares de la retaguardia, convenientemente alejados, en ollas de cocina denominadas Dixie, en latas de gasolina o en viejos frascos de mermelada, para ser llevadas hasta las trincheras por soldados que tenían específicamente esa misión, pero que casi siempre llegaba fría. Como en tantas otras batallas, hubo soldados que tenían esta peligrosa misión de buscar la comida para las tropas allí donde estuviera la cocina rodante, porque las raciones de hierro hacía tiempo que se habían agotado. En el caso de los franceses, la ración estaba compuesta por 700 gramos de pan, de 300 a 500 gramos de carne o vianda cocida,
acompañada de arroz o de macarrones, pero que carecía de papas, frutas, verduras y legumbres, motivo suficiente como para que los soldados estuvieran disconformes con esta alimentación. Cuando el cuistot o cocinero encargado de la cuisine roulante o cocina rodante o la papote, como también se la solía llamar, se establecía en un terreno relativamente cercano a las trincheras de primera línea, estaba al corriente para cuántos soldados debía cocinar y por lo tanto contaba casi siempre con vituallas suficientes como para alimentarlo. Yendo al otro lado del Atlántico, llegamos a Estados Unidos, que en 1775 el primer Congreso Continental de ese país crea el ejército continental a las órdenes de George Washington para enfrentar a los británicos que habían incursionado en Massachusetts, regulando las raciones y su contenido, modalidad que permanecerá más allá de los 8 años que duró la lucha por la independencia. Estas raciones de comida eran asignadas al ejército según hombres y por semana. Incluía panes, carnes y legumbres que se preparaban en el campo por grupos pequeños de hombres y se complementaban o se suplementaban según la necesidad con comida local. Así permaneció durante 100 años. A la hora de la Guerra Civil de Estados Unidos, de 1861 a 1865, la comida se repartía y se preparaba de manera similar, pero se asignó personal para esta tarea, permitiendo la distribución a grupos más grandes y compañías completas. En 1896 se desarrolló la ración individual de emergencia, seguida por raciones para guarnición, para campo y para movilizaciones militares, época en la cual intuyeron por primera vez la necesidad de desarrollar y procesar raciones que apoyaban las situaciones cambiantes, los climas y las condiciones extremas a las que se veían sometidas las tropas. Estas raciones, conocidas como ración de guarnición, se componían según los ejércitos. Los ejércitos del norte y los del ejército o las raciones de los confederados, que son las que vemos en estos cuadros, ¿sí? Podemos apreciar las variedades que tenía cada ejército. Además de o como sustitutos de otros artículos, había verduras desecadas, verduras secas que se remojaban en agua para luego reconstituirlas y después cocinarlas, y a menudo referidas por los soldados como vegetales profanados debido a su mal sabor. Había frutas secas, encurtidas o repollo en escabeche. La ración de marcha consistió en 454 gramos de pan duro, 340 gramos de carne de cerdo salada o 566 gramos de carne fresca, más el azúcar, café y sal. El ejército confederado encontró difícil, si no imposible, proporcionar la ración prescrita de forma sistemática durante la guerra. De hecho, se vio obligado a reducir el contenido de carne a mediados de la guerra, en respuesta a la escasez de carne de cerdo causada por una epidemia de cólera porcina, y al mismo tiempo de la guerra civil, surgió una conserva a base de carne de cerdo y frijoles producida por la empresa Van Camp, que logra formalizar un contrato con el ejército de la Unión para abastecerlos con este producto, y en 1863 el mismo ejército del norte incorpora la papa en la ración de combate en una proporción de 13.500 kilos por cada 100 soldados. Hacia finales del siglo XIX, cuando comienza el enfrentamiento contra España por la posesión de las últimas colonias españolas, el problema de la alimentación se tornará difícil debido a las grandes distancias que separaban a Estados Unidos de las tropas combatientes, en particular las que peleaban en Filipinas, haciendo muy dificultosa la provisión de alimentos que, por otra parte, debido a los bajos estándares de fabricación de conservas, muchas veces se consumían en mal estado, provocando más muertes por intoxicación que por los combates. El problema logístico fue una constante en todos los tiempos y para todos los ejércitos, y causa principal para que los soldados estuvieran mal alimentados a pesar del esfuerzo por mejorar sus raciones.
En 1902 el ejército de los Estados Unidos establece la primera escuela de cocineros militares y en el mismo año la Marina publica un manual con 100 recetas de cocina. Dados los primeros avances en materia de nutrición hacia principios del siglo XX, las raciones incorporaron proteínas, grasas e hidratos de carbono para llegar a 4.000 kilocalorías diarias durante la Primera Guerra Mundial, en la que sin embargo había una ausencia de vitaminas por falta de verduras frescas y frutas. Estados Unidos no entraría en la Primera Guerra Mundial sino hasta 1917, cuando es torpedeado el buque norteamericano Aztec, motivo por el cual este país rompe su posición de neutral enviando tropas al viejo continente. Y ahora es cuando empiezan a llegar las raciones de combate individuales. Para entonces el ejército ya había diseñado 3 tipos de raciones con los que alimentar a sus tropas, a pesar de la enorme distancia que había entre América del Norte y el continente europeo, conocidas como ración de reserva, ración de trinchera y ración de emergencia. La primera era una ración que transportaba el soldado para su consumo diario, cuando las condiciones de alimentación en las guarniciones o en campamentos no eran posibles e incluía lo que podemos ver en el gráfico. Bien. Estas provisiones con sus envases pesaban alrededor de 1,240 kilos, contenían unas 3.300 kilocalorías aproximadamente y toda la comida venía envasada en unas latas cilíndricas que resultaron ser poco prácticas y nada económicas. La ración de trinchera, en cambio, se diseñó especialmente para cuando se hacía difícil alimentar a las tropas en zonas de combate. Estas raciones estaban compuestas de carnes enlatadas y pan duro del tipo Kommissbrot, del que hablamos anteriormente, que era típico de los alemanes, y podía ser consumida en caliente o fría según las posibilidades de cada soldado, ya que entre sus provisiones había pastillas de alcohol solidificado. Se completaba esta ración con café soluble y cigarrillos. Si bien tenía la ventaja que su perfecto sellado protegía los alimentos de los gases venenosos, estos envases de hierro galvanizado eran demasiado pesados para su transporte, su contenido era de poco valor nutricional y el hecho de que las latas quedaran abiertas con restos de comida que luego volvían a consumirse, trajo aparejado graves intoxicaciones. La ración de emergencia finalmente tenía la misma utilidad que la porción de hierro de los soldados alemanes, pero a diferencia de aquella, esta contenía una mezcla de carne en polvo disecada, mezclada con harina de trigo y compactada en forma de galleta, y 3 barras de chocolate de 24 gramos cada una, envasada en latas ovoides que entraban fácilmente en el bolsillo del uniforme. La experiencia recogida por el ejército norteamericano acerca de estas raciones permitió modificar su contenido en calidad y variedad, llegando a su punto culminante en 1936, 5 años antes de que se volvieran a involucrar en otra contienda mundial. Volviendo al otro lado del Océano Atlántico, en Europa, y finalizados los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, la Villa Olímpica, que distaba 10 kilómetros del estadio donde funcionó la administración y alojamiento de las delegaciones participantes, pasó a manos del ejército, que transformó una parte del complejo en hospital militar y la otra en escuela de infantería, donde los soldados, como en otros cuarteles, podían consultar el menú diario, que por cierto sufriría algunas modificaciones a partir del 1 de septiembre de 1939. Cada soldado recibía además 750 gramos de pan para el desayuno y cena, completándose por la mañana con margarina, embutido y mermelada, en tanto que la fruta fresca y vegetales brillaban por su ausencia. Solo el 1,5 kilos de papas en cada comida aportaba los hidratos de carbono, impuesta en su momento por Federico II, que desconocía o ignoraba la palabra caloría, pero que vio en ellas un excelente alimento. Las cocinas rodantes o goulash canones siguieron vigentes, aunque fueron perfeccionadas para la alimentación en campaña, pero paralelamente se desarrolló la Eisern Portion, o la porción de hierro, que era la ración que llevaban consigo el soldado en la mochila y que solo podía comer en caso de no tener otro alimento a mano durante 24 horas,
siendo el comandante del grupo quien autorizaba su consumo, que podía ser media o una ración completa según las circunstancias. La porción de hierro completa estaba compuesta de 250 gramos de Hartweißback o bizcocho, 200 gramos de carne en conserva, 150 gramos de sopa en conserva o en su defecto de sopa concentrada, 150 gramos de verdura deshidratada o la famosa Airburst, aquella que fuera utilizada durante la guerra austro-prusiana, 25 gramos de un sustituto artificial del café o el café ersatz y 25 gramos de sal. Para calentar los alimentos enlatados, el soldado contaba con un infiernillo o un pequeño hornito llamado Esbit-Kocher de reducidas dimensiones, fácilmente transportable, cuya fuente de energía era una pastilla de combustible sólido que se encendía una vez colocada en el centro del calentador. El industrial alemán Erich Schum fue su inventor en 1932 y su nombre es la abreviatura de Erich Schum Brennstoff in Tabletten, o sea, Erich Schum, combustible en tabletas. Y en la actualidad muchos ejércitos lo siguen empleando y también está a la venta para la población civil, aunque con mínimas diferencias en el diseño respecto del original. De la porción de hierro deriva la media porción, que consistía en 200 gramos de carne en conserva, cuya preparación variaba según se empleara carne de cerdo o vaca y en ocasiones de caballo, además de 250 gramos de Hartweißback o Knäckebrot, un pan de forma achatada a base de harina de trigo y centeno, cocido a muy alta temperatura y durante un tiempo breve para perder toda su humedad, que a diferencia del bizcocho se cuece una sola vez haciéndolo muy quebradizo. Otro sustituto del pan habían sido las Hardcakes o Hardtack, unas galletitas duras que venían envueltas en papel celofán, siendo su valor energético de casi 1000 kilocalorías aproximadamente. Ambos alimentos eran llevados por el soldado en su makuto o Gepäck, donde además tenía un suéter de lana, una cuerda para colgar la ropa y elementos para limpiar su armamento. Sin embargo, el hambre no impidió que más de un soldado sufriera un arresto por comer sus provisiones sin el consentimiento de su supervisor. En la actualidad, el ejército alemán sigue incorporando en su dieta de combate las Hardcakes y acerca de este producto se han tejido numerosas leyendas, ya que se solía decir que por su dureza era capaz de resistir el impacto del proyectil de una pistola, que esparcida por el suelo tenía la propiedad de atraer a los animales salvajes, o que untada con la cera de lustrar zapatos era un excelente combustible para calentar la comida. El recipiente donde se ponía la comida, ya sea la que se suministraba la cocina por parte de la cocina rodante o para calentar la porción de hierro, era una marmita llamada Kochgeschirr, cuya traducción literal sería vajilla para cocinar, denominación que se le dio en la Primera Guerra Mundial al recipiente similar empleado efectivamente para preparar la comida, pero el término fue modificado con la aparición de la cocina de campaña, la Gulasch-Kanone, para ser solo contenedor del alimento y que iba acompañado por una cuchara y en algunos modelos con un tenedor. Es en definitiva un envase de aluminio que luego se fabricó en acero inoxidable con tapa y manija que servía de mango para calentar la comida como si se tratara de una pequeña olla o sartén. El servicio de la cocina rodante se mantuvo a lo largo de toda la guerra, en particular al comienzo, pero más tarde sirvió para alimentar a la población civil durante los bombardeos que efectuaron los aliados sobre Alemania. Las porciones de hierro eran conservadas en las cocinas y unidades rodantes, pero en el caso de no recibir el abastecimiento habitual, se recurría a la media porción que se complementaba con sopa instantánea y café, razón por la cual debía disponerse siempre de agua caliente. En los prolegómenos de la guerra, el desayuno y la cena de los militares alemanes eran similares a los que estaban acostumbrados a consumir en la vida civil, pero cuando comenzaron a escasear
los productos básicos para cocinar por problemas en el transporte desde los lugares de abastecimiento o como consecuencia del bloqueo enemigo, muchas veces se llegó a repartir en los frentes hasta 3 raciones de una sola vez que el soldado debía llevar en la mano hasta las zonas de combate. Las porciones de hierro, o también llamadas insert portion, que recibían los soldados, no debe ser confundida con la ración de hierro, insert ration, que era para alimentar a los caballos en caso de emergencia y que consistía en 5 kilos de alfalfa diaria por animal que siempre había que transportar en los camiones o en trenes junto al resto de las provisiones. La porción de hierro de los alemanes, a base de carne enlatada y galletas, que era lo contrapuesto a la ración K por ser ligera de peso, de reducidas dimensiones, con más kilocalorías y variedad en sus componentes, y que contenía 2 barras de fruta deshidratada, comprimida, o una barra de fruta y una barra de chocolate, 2 o 3 rollos de 5 caramelos cada uno, estaban envueltos en papel encerados que en días calurosos solían derretirse, pegoteando el resto de los componentes de la caja. Había también 4 paquetes de cigarrillos conteniendo 6 unidades cada uno y estaban envueltos en papel de aluminio, y una caja de 6 galletitas envueltas en papel de cera. Cuando la guerra dejó de ser un paseo para las tropas alemanas, las raciones diarias que suministraban las cocinas rodantes en campamentos y en retaguardia habían sufrido ligeras modificaciones si las comparamos con el menú de 1936, pero este era solo en los papeles, porque si nos atenemos a los relatos de algunos protagonistas en distintos frentes de guerra, la mayoría de las veces se carecían de los alimentos planificados para las dietas. Así, por ejemplo, los alimentos fríos debían incluir lo que podemos apreciar aquí en el gráfico. En tanto que la alimentación en caliente debía estar compuesta de los alimentos y artículos que vemos aquí en esta sección, en esta parte, en este gráfico. Según la disponibilidad, podía agregarse a esta lista huevos, fruta, chocolates y otros alimentos de considerable valor energético, ya que la ración de campo estaba calculada en 3.600 kilocalorías y la porción de hierro o ración de combate en 4.500 kilocalorías, lo que se supone en una mejor alimentación para los soldados que la recibida por la población civil, estimada en 2.570 kilocalorías para trabajos normales y 4.265 kilocalorías para trabajos pesados. Por razones de racionamiento, a partir de 1940, la calidad de los alimentos para la población alemana fue descendiendo, y con ellos su valor energético, que para el invierno de 1942-1943 se encontraba entre las 2.078 kilocalorías, 1.980 kilocalorías para el invierno de 1943 a 1944, 1.670 kilocalorías para el invierno de 1944 a 1945, llegando hasta 1.412 kilocalorías diarias en los primeros años de la posguerra. Hacia fines de 1943, el consumo de kilocalorías de los trabajadores de la población civil en los países ocupados registraron los siguientes valores. Para Bélgica era de 1.320 kilocalorías, en los países bálticos de 1.305 kilocalorías, en los Países Bajos de 1.765 kilocalorías, en Francia de 1.080 kilocalorías y en Polonia, la más afectada, en 850 kilocalorías solamente. De acuerdo a estos datos, todo hace suponer que un soldado estaba mejor alimentado que un civil, pero la realidad es que el drama de la provisión de alimentos estuvo sujeta a las mismas contingencias que las registradas en la Primera Guerra Mundial, es decir, falta de suministros por el bloqueo de las rutas marítimas, interrupción en el abastecimiento por destrucción de las vías ferroviarias, aeródromos, caminos y depósitos durante los combates. Según relata un soldado, recién al anochecer se movilizaban las tropas, saliendo como topos de sus guaridas para buscar los alimentos y correo en la retaguardia, que por lo general tenían más de 2 semanas de antigüedad. Como alimento caliente se llenaban de café las cantimploras
y guiso en las marmitas. El alimento frío consistía en la mitad de un pan, algunas cucharaditas de margarina o miel artificial y 150 gramos de carne, embutido o queso, y cada uno tenía que darse maña para que le durara 24 horas. Estas condiciones se mantuvieron hasta el final de la guerra, y si bien en muchos frentes hubo escasez de alimentos, ningún soldado llegó a morir de hambre con excepción de los que formaron parte del sexto ejército en Stalingrado. Cuando Mussolini, al querer ocupar Egipto en su plan de expansión territorial, es derrotado en una contraofensiva británica, pide ayuda inmediatamente a su colega y aliado Adolf Hitler, y este tiene entonces la oportunidad de expandirse por el norte de África y frenar el avance de los ingleses en el Mediterráneo, que era la vía para penetrar a Europa del Sur, y al mismo tiempo cortar el suministro de mercaderías hacia el oriente, tratando de debilitar la economía británica. Para este objetivo designa nada más y nada menos que al general Erwin Rommel, que ya había actuado en la división de blindados cuando se invadió Francia, para hacerse cargo de la misión en el África. Los alemanes no tenían ninguna experiencia en la guerra de zonas desérticas como las de Libia y Túnez, y si bien los primeros enfrentamientos contra las tropas inglesas fueron exitosos, finalmente fueron derrotados por los aliados en la segunda batalla de El Alamein, que se desarrolló desde el 23 de octubre hasta el 3 de noviembre de 1942. En un principio los italianos tenían la misión de proveer alimentos a las tropas del Afrika Korps, pero lo cierto es que nunca estuvieron en condiciones de suministrar productos de alto valor proteico como jamón, huevos o mantequilla, por lo que finalmente se tuvo que recurrir a los productos provenientes de la Alemania, con el inconveniente que al recorrer largas distancias se enmohecían antes de llegar a las tropas. Por la escasa experiencia en materia de alimentación, en zonas desérticas se enviaron suministros que no correspondían con el clima, de manera que las altas temperaturas provocaban alteraciones en los alimentos, originando un constante aumento de enfermedades entre los soldados. A este problema se le agregaron los frecuentes robos de provisiones durante el trayecto hasta el frente de guerra, motivo para que algunas veces los soldados pasasen hambre. Uno de los factores causantes de la hepatitis epidémica era la falta de alimentación adecuada, carencia de hidratos de carbono, frutas, verduras y sobre todo de vitamina C. El suministro original de alimentos para la tropa estaba considerado como rico en kilocalorías, pero al escasear la provisión de carne vacuna se redujo el aporte vitamínico, de manera que terminó circunscribiéndose a las sardinas en aceite, atún, queso, paté, carne de cerdo, y luego, cuando comenzaron a escasear también estas provisiones, se recurrió a las conservas de carne italianas, duras, sin sabor y mezcladas con cartílagos, que burlonamente los soldados alemanes bautizaron como carne de viejo, Altermann, por sus siglas AM estampadas en los envases, cuyo significado era alimento militare. Por temor a infecciones en el consumo de frutas frescas, verduras y lechugas, se suministró en forma artificial la vitamina C. También excepcionalmente se proveían de mermeladas y frutas en conservas de origen italiano. Como de costumbre había escasez de cebada, sémola y arroz, como también de mantequilla, cuyo costo fue el aumento de las enfermedades. El 21 de junio de 1942 cae Tobruk en manos de los alemanes, y si bien el Afrika Korps fue haciendo retroceder a los ingleses desde Cirenaica hasta El Alamein, los trayectos para el abastecimiento de tropas iban creciendo, y ya a 1000 kilómetros de distancia del punto de partida la cosa se fue complicando. La carne fresca muy rara vez estaba a disposición de la tropa, y la entrada de un pelotón de carnicería en julio de 1941 no modificó en nada la alimentación, ya que la idea era organizar una cadena refrigerada en África, pero no pudo llevarse a cabo por carecer de un transporte aéreo adecuado. También desde finales de mayo la Royal Navy y la Royal Air Force habían bloqueado las aguas del Mediterráneo, obstaculizando permanentemente la llegada de combustible, pertrechos y alimentos hasta las zonas de combate. Los soldados bebían de zwieback o bizcocho, aceite de oliva, porque la manteca se volvía rancia,
sardinas en aceite, café, mermelada, queso untable en tubos de plomo y una carne indefinida en conserva que obviamente provenía de Italia. Las altas temperaturas y carencia de víveres adecuados para las zonas desérticas afectaban la salud de los soldados y a muchos jóvenes se les comenzaron a aflojar los dientes y a sangrar las encías. El agua de Derna, de Libia, era famosa, pero no llegaba a las tropas. Se surtían de pequeñas y miserables fuentes que estaban muy alejadas de los campamentos y solo obtenían agua salada de un pantano que se envasaba en bidones corroídos por el óxido, y lo que se bebía después de hervirla era un caldo amarronado, rojizo, salado y caliente. Las tropas obviamente terminaron en un estado de salud catastrófico. El 3 de septiembre, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y más tarde Sudáfrica, es decir, los países más importantes que conformaban la Commonwealth, le declararon la guerra a Alemania, dando cumplimiento al convenio anglo-polaco firmado a principios de 1939, por el cual los británicos prestarían ayuda militar a Polonia en caso de ser estos agredidos. La India participó a regañadientes porque llevaba años tratando de independizarse de la corona británica, y se dio el caso de que uno de sus líderes en la clandestinidad, Subhas Chandra, estuviera combatiendo a los ingleses apoyado por Alemania y Japón. Australia y Nueva Zelanda, que habían formado un solo bloque desde la Primera Guerra Mundial con el nombre de ANZAC, Australia and New Zealand Army Corps, combatió básicamente en el Mar del Coral y en el Extremo Oriente ante la posible invasión de sus países por parte de las fuerzas imperiales del Japón. Pero también los soldados de estos dos países estuvieron presentes en Grecia, Italia, África, Medio Oriente y finalmente algunos grupos junto a las fuerzas canadienses en la liberación de Francia y rendición posterior de Alemania. Hay una famosa foto en la que se puede ver que es un soldado que está cociendo un huevo frito sobre la superficie de metal de un tanque. Esta foto no es del todo real porque querían probar que eran tan altas las temperaturas del desierto que calentaba a tal punto la chapa de los carros de combate que daba lugar a poder cocer un huevo. El tema es que la yema no se cuajaba, no se cocía, de manera tal que antes de sacar la foto, con un soplete calentaron a muy alta temperatura la chapa de ese carro de combate y finalmente pusieron un huevo el cual se coció en pocos segundos. Es simplemente un tema de propaganda. Después aparecen las raciones de 24 horas o para 24 horas del ejército británico, que estaba denominada como ración de 24 horas, ese era su nombre real, y que era suministrada a la tropa poco antes de entrar en combate o cuando las raciones eran insuficientes. Las dimensiones de estos paquetes se fueron modificando a lo largo de la guerra, lo mismo que su contenido, que al principio fue el siguiente, que es lo que vemos aquí en el gráfico. Hacia 1944, el tamaño del paquete se redujo, así como también su contenido, pero en el interín hubo alguna variedad de razones, incluso los especialmente diseñados para los soldados que combatían en la zona del Pacífico. Las raciones para 14 hombres o raciones compuestas, llamadas o conocidas como compo, eran raciones que podríamos denominar de comida verdadera, ya que los ingredientes que componían estas cajas estaban destinadas a ser cocinados por los calentadores portátiles, que el ejército británico los conocía como los Tommy Cookers. Era una versión inglesa del calentador del Esbit alemán. Las cajas de raciones para 14 hombres contenían 7 menús enlatados, identificados con letras de la A la G, elaborados por cocineros profesionales, y cada compo era identificado con una etiqueta en la que figuraban los menús, la fecha de elaboración e ingredientes.
Hubo otras raciones en cajas del mismo tamaño, numeradas del 1 en 3, que no contenían galletas, pero sí pan fresco que fueron provistas ocasionalmente. Para poder cocinarlos, cada sección designaba a un cocinero, ya sea por edad o antigüedad, pero no era común encontrar soldados que fueran aficionados a la cocina. Solo aquel soldado con habilidades culinarias tenía la posibilidad de combinar los menús con algún otro ingrediente que tuviera a mano o hacer más atractivas las preparaciones, siempre que la situación lo permitiera. Entre los menús figuraban latas de guisado de cordero, salmón o rabo de vaca y vegetales, carne de cerdo y vegetales, riñones y carne en salsa, y la temida M&B o Meat and Vegetables, cuyo misterioso contenido siempre se prestó a todo tipo de humoradas y apelativos. Cuando los británicos se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, sus soldados en las colonias del Pacífico todavía eran abastecidos con raciones diseñadas en los años 30 a base de alimentos que poco tenían que ver con el soldado de infantería que pronto iba a enfrentarse a las duras condiciones de subsistencia en el trópico. La Segunda Guerra Mundial, acaecida entre 1939 y 1945, aportó cambios mucho más grandes en el desarrollo de las raciones, ya que la guerra se peleaba en diferentes frentes y bajo una gran adversidad de climas y de condiciones. Por primera vez se unieron para la optimización de las raciones la industria privada, las fuerzas militares y las universidades, grupos que hicieron énfasis en desarrollar una variedad de por lo menos 15 raciones. La ración K. Su creador fue Ansel Keys, profesor de la Universidad de Minnesota y renombrado experto en dietética, que asesoró el Departamento de Defensa de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a sus aportes, los soldados estadounidenses empezaron a comer las denominadas raciones K por la inicial de su creador. La ración K era el kit de alimentación diaria del soldado norteamericano, que fue introducida por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue pensada para un día y estaba compuesta de 3 partes: desayuno, almuerzo y cena. Estas raciones generalmente contenían 2 paquetes de galletas, cigarros, chicles, azúcar, ya sea granulada, en cubitos o comprimida, café instantáneo y una llave para abrir las conservas, las cuales podían ser de carne, huevos, fruta, queso en conserva, jugo de limón, naranja o uva. Además incluían papel higiénico, fósforos o cerillas, tabletas para purificar el agua, sal en tabletas, un paquete de caldo, chocolates, dulces, caramelos o barras de cereal. Como nota curiosa, las últimas comidas que salieron de la cadena de producción contenían una cuchara de madera. En conjunto, la ración aportaba al combatiente cerca de 3.000 kilocalorías por día. Estas fueron producidas entre 1942 y 1945 por R&D Laboratorio. Acá en el gráfico podemos ver lo que sería la composición del desayuno y la composición del almuerzo, y un poco más adelante la composición de la cena. Se realizaron investigaciones en la longevidad de los productos y en métodos de empaque con el fin de proteger a las raciones en las condiciones climáticas drásticas como la humedad y lluvias torrenciales del sur de Europa y de Asia, y de los extremos fríos que congelaban los productos en las áreas nórdicas, mientras el imperio japonés se preparaba para invadir Hong Kong, Malasia, Birmania y Singapur. En aquellas posesiones británicas todavía existía una reserva de raciones para 24 horas y raciones de emergencia, pero a finales de 1942 una parte de las fuerzas de la Commonwealth en el Pacífico se encontró con el suministro de alimentos bloqueado y hubo que proveerlos desde el aire con embalajes metálicos resistentes que soportaban, además de la caída, las altas temperaturas y la humedad del terreno. Al principio, como medida transitoria,
fueron agregadas a las raciones de 24 horas alimentos provistos por Estados Unidos y Australia, pero que estaban diseñados para el frente de batalla en Europa y por lo tanto, del mismo modo que había ocurrido con las provisiones enviadas desde Berlín al Africa Corps en el África, no reunían las condiciones para una correcta conservación en el trópico, como ocurrió con los chocolates, caramelos, frutas, hortalizas, carne procedente de Brasil o el queso Kraft en lata fabricado por los australianos, todos productos que fueron afectados por el intenso calor. Con la creciente participación de Estados Unidos en la guerra y la experiencia adquirida en cuanto al almacenamiento de alimentos en condiciones climáticas en el norte de África, los planificadores militares británicos y los investigadores que trabajaban para el Ministerio de Alimentación decidieron que era necesario diseñar una nueva ración para uso tropical que combinase las características de la nueva ración británica para 14 hombres, las raciones de 24 horas y la ración K provista por los norteamericanos. En 1923, el fabricante de caramelos Franklin Mars, padre de Forrest Mars, quien más tarde sería el inventor de los famosos confites M&M, pone en el mercado su primera barra de chocolate bajo el nombre de Milky Way, aún vigente. Con la toma del poder por parte de Adolf Hitler, comienza lentamente la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Se disuelve la Asociación de Fabricantes de Chocolates y a partir de 1935 se trazan nuevos lineamientos para poner la producción bajo las normas del Tercer Reich que controla los contingentes de materias primas. A poco de comenzar la guerra, entre 1939 y 1940, no se expende más chocolate a los civiles y la totalidad de la producción es destinada al ejército, que también se ve afectado al poco tiempo por la falta del cacao, un problema similar al que había ocurrido en 1914 durante la Primera Guerra Mundial. Pero aún dentro de estas dificultades hubo un producto que fue figura destacada en materia de chocolates: el Cola, fabricado por Hildebrand Cacao und Schokoladfabrik GmbH, producto que pronto adquirió fama como el chocolate de los aviadores, alimento destinado a los pilotos de combate, alcanzando un récord de producción en 1941 para luego de caer completamente al finalizar la guerra. Este producto está compuesto por cacao y café derivados de la nuez de cola, con lo que las proporciones de teobromina y cafeína eran significativas, ayudando a los pilotos a mantenerse activos durante las acciones de combate. A pesar de la escasez de cacao, en la mayoría de las fábricas había plena ocupación porque muchas fueron reconvertidas, al igual que en la Primera Guerra Mundial, para fabricar materia prima sustituta, alimentos básicos y armamentos. Al finalizar la guerra, la producción de chocolates desapareció debido a que la mayoría de las fábricas habían sido destruidas por los bombarderos. También, para los aliados, la guerra significó un cierre de los mercados chocolateros y por ende una drástica disminución del consumo. Así, en el Reino Unido, fue racionado el chocolate y cada británico recibió 50 gramos de golosinas por semana, aunque las empresas se beneficiaron con los pedidos que hacía el Estado. La empresa Cadbury, que comercializaba en el Reino Unido cacao y chocolate, compra en 1935 una de las más antiguas fábricas de chocolates, la Joseph Fry & Sons, y produjo un chocolate vitaminizado para las tropas británicas, que fue repartido entre la población de los sectores ocupados tras la derrota de Alemania. Recién en 1954 se liberó el mercado del chocolate en Inglaterra. Para 1937, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vuelven a retomar el tema del chocolate como un componente de la ración de emergencia, y esta tarea le es encomendada al coronel de intendencia Paul Logan, quien a su vez propondrá a la empresa fabricante y proveedora de chocolates Hershey la misión de fabricar un producto con características muy particulares.
Su fundador, Milton Hershey, con la ayuda de un químico llamado Samuel Hinkle de su fábrica, se pusieron en la tarea de dar satisfacción a los 4 requisitos planteados y que debía reunir esta barra de chocolate. Los mismos eran que su peso estaría en los 115 gramos, que debía ser de alto valor energético, ser capaz de resistir altas temperaturas y de sabor un poco mejor al de una papa hervida. Luego de modificar algunos ingredientes, proporciones y métodos de fabricación en los que en un primer momento hubo que colocar a mano la pasta de chocolate en los moldes, fue un pack envuelto en papel metálico de 113,40 gramos que contenía un bloque durísimo de chocolate con 6 divisiones difíciles de romper, de color marrón oscuro y cuyo valor energético era de 600 kilocalorías. Pero era necesario ingerir 3 bloques para llegar a las 1800 kilocalorías, consideradas como mínimas para las unidades de combate. Se fabricaron así 90.000 unidades para ser testeadas en distintas unidades del ejército establecidas en Filipinas, Panamá, algunas guarniciones de los Estados Unidos y en la frontera de Texas. Las barras Logan, o Logan Bars como se las denominó, tuvieron rápida aceptación y luego del ataque a Pearl Harbor, se ordenó que los envases fueran diseñados y fabricados a prueba de gases tóxicos. En 1942, el ejército norteamericano comienza a desembarcar en Marruecos y Argelia, cuyas tropas estaban comandadas por el general Eisenhower. Traían consigo un nuevo producto de Hershey, las barras tropicales o Tropical Bars, y a pesar de mantener el sabor azucarado, lo más próximo a un chocolate normal era que muchos soldados lo rechazaron por encontrarlo muy duro y poco apetitoso. Pero más allá de las críticas, esta barra de chocolate ha sido también un elemento de trueque, una moneda de cambio durante y después de la guerra y muy apreciado por la población civil. Se estima que durante el periodo de 1940 a 1945 se fabricaron más de 3 millones de barras para la ración D y la Tropical Bar, lo que significó un excelente negocio para Hershey, que se convirtió así en la mayor fábrica de chocolates de los Estados Unidos. Pero debido al uso erróneo de la ración D, es decir, empleada como alimento o ración de combate, recordemos que solo era un complemento, más el agregado de su impopularidad creciente entre las tropas, fue reemplazada poco antes de finalizar la guerra por las raciones C y K. Otro chocolate con características diferentes y menor volumen de producción, aunque mereció la total simpatía de los soldados, fueron las confituras M&M. Estos eran chips de chocolate recubiertos con una capa de azúcar de distintos colores. El diseño fue patentado en 1941 y el 8 de diciembre de ese mismo año, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, declarándole la guerra al Japón. M&M comenzó a ganar popularidad entre los soldados debido a que podía ser transportado cómodamente sin que le afectaran las altas temperaturas, incorporándose poco más tarde en las raciones C. Las barras de chocolate vuelven a ser incorporadas en las raciones de combate durante la Guerra de Corea y más tarde en la de Vietnam. A los envases tuvieron que pintarlos de color verde oliva oscuro, con pintura mate y etiquetas de color similar, con la mención del producto impreso en negro, ya que en el caso de los primeros envases comerciales, las latas y etiquetados podían ser visualizados por el enemigo debido al brillo del metal y los fuertes colores de sus etiquetas, delatando la posición del soldado. Estas raciones de sabor británico no fueron muy aceptadas, ya que según los soldados no ofrecían variedad y el sabor era espantoso. Cuando se les pidió la opinión a los soldados sobre las nuevas raciones de 24 horas para el Pacífico, un grupo de Chindits, fuerzas especiales en Birmania, respondió que el limón cristalizado combinaba perfectamente con el licor capturado a los japoneses para fabricar grog,
una manera muy irónica para descalificar la nueva ración. Cuando el compo de racionamiento para 14 hombres llegó a estar disponible en 1942 y pronto comenzó a sustituir a las otras raciones en todo el ejército británico hacia fines de 1943, llegando a proveer a la totalidad de las tropas en el Extremo Oriente y teniendo en general una buena recepción entre los soldados, aunque todavía había una ración de peso que no la favorecía. Si bien el desplazamiento de tropas y pertrechos en el frente europeo se hacía en gran parte sobre vehículos, en el Pacífico el transporte de materiales y municiones se hacía sobre las espaldas de los soldados, que debían soportar el peso adicional de los campos de racionamiento a la ya pesada carga de su equipo personal. Esto significaba que muchos de los alimentos asignados a una sección tenían que ser transportados, como en el caso de las latas de frutas, sopas, verduras o galletas, sobre los hombros de varios soldados que se turnaban para el transporte, agregando otro inconveniente que no era menor, el desprendimiento de las etiquetas pegados sobre los envases de latas a consecuencia de las lluvias tropicales, añadiendo a toda la situación una frustrante confusión. Los utensilios para comer. La lata de carne o la lata para carne M1932 es el estilo que se usó para servir la comida durante la Segunda Guerra Mundial. Bien amigos, aquí termina la segunda parte de la historia universal de la alimentación en combate. Los veo en el tercer video, tercer capítulo, y espero que les haya gustado.